La palabra es un ingrediente principal para el gozo. En 1 Samuel 3:21 nos dice: además el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba Samuel y le comunicaba su palabra. Que la manera en que Dios se manifestaba era a través de su palabra. En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando llegó Jesús, el Verbo se hizo hombre. Pero todo el transcurso de su vida se quedó manifestada en el Evangelio, ¿no? Entonces es muy importante la palabra. Y me gustaría comentarles algo que me pasó hace aproximadamente 3 meses, platicando yo con una persona, precisamente queriéndolo evangelizar. Su padre me había comentado que él era drogadicto y tenía muchos problemas acerca de la drogadicción, ¿no? Entonces cuando yo pude platicar con él y le pregunté sobre si él creía en Dios, él me dijo que sí. Y cuando yo le preguntaba sobre Dios, él me decía que lo conocía y que él oraba todos los días a Dios, pero cuando uno se va involucrando en la plática, se da uno cuenta de que hablaba cosas del mundo, ¿no? Hablaba cosas, entonces uno se da cuenta que no conoce de Dios, ¿no? Y había 2 palabras características en él, que él decía: yo pienso que Dios es esto, yo creo que Dios es esto, ¿no? Me puso en aprietos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, cuando yo me seguí platicando con él, le dije, él se llama Manuel, y yo le dije: Marco, si me preguntaran que si yo te conozco, y me preguntaran, yo le diría que sí, y diría que de ti, diría: yo pienso, Marco, que eres una buena persona, yo creo que te gusta esto, que te gusta lo otro, yo pienso que te gusta esto. Le digo: pero sin duda, tu esposa, si yo le pregunto a ella, ¿qué piensas? Que si te conoce, que te describiera, ella no me va a decir yo pienso ni yo creo. Ella me va a decir: Marco es esta persona, se enoja por esto, le gusta lo otro. Marco duerme de esta manera, ya sea boca abajo o boca arriba o de lado, ronca o no ronca, pero ella no me va a decir yo pienso, yo creo. Si recordamos en los versículos que vimos, Dios se manifiesta a través de la palabra. ¿Y cómo podemos conocerla? Conocerlos, sino leyendo la palabra. Conocer de Él porque Él se manifiesta a través de ella. ¿Cómo se ve a Dios hoy? En 2 Corintios 4:4 nos dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En la primera parte dice: el Dios de este mundo, que todos sabemos quién es el Dios de este mundo, el diablo, ¿no? Ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gente de afuera, los que no han aceptado a Cristo, no ven el evangelio, no ven lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no saben de la palabra. En 1 Corintios 15, de 1 al 4 dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras.
Si no sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a conocer de Dios. Y es por eso que la palabra es importante, para que nosotros podamos llenarnos de gozo. La importancia del Espíritu Santo en la palabra. En Mateo 16:17 dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, les dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Si damos cuenta, cuando Simón le contesta esto a Jesús, previamente Jesús les había preguntado que quién decía las personas que él era. Y unos decían Juan, Elías, ¿no? Y Simón contestó: tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y por eso es importante el Espíritu Santo, porque Él le reveló a Pedro, a Simón. Y yo quiero que recordemos en estos momentos, tal vez en algún momento de complicado que hayamos tenido y que necesitabas algo, tal vez te pusiste en oración y Dios te dio una palabra que te sirvió. Sin duda, el Espíritu Santo fue el quien te lo hizo dar, ¿no? Y es Dios mismo a través del Espíritu Santo. En Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Es importante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reflejar lo que Dios quiere que nosotros seamos para el mundo. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado de las cosas del mundo, porque no siempre todo lo que... Hay una palabra mundana, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Y hay veces no todo lo que aparentemente es de Dios, ¿no? Y me gustaría recordar a un conocido amigo mío que es cristiano, que estaba desesperado por un trabajo y se puso en oración. Y de repente, cuando me lo volví a encontrar, me dijo: ya encontré trabajo y estoy contento. Y era en una cervecería, ¿no? Entonces, no precisamente todo es de Dios, ¿no? Y luego lo perdió el trabajo y estaba molesto con Dios porque Dios le había quitado el trabajo, ¿no? Pero realmente ese trabajo no es algo que Dios nos pone, ¿no? Y por eso es precisamente importante que nosotros conozcamos de la palabra para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Romanos 7:23 nos dice: pero me doy cuenta de que los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y es lo mismo, ¿no? De decirles que muchas veces en el mundo el diablo nos muestra luces falsas y nosotros, nuestro enfoque tal vez lo podamos poner a eso, pero tenemos que resistir, ¿no? Y es importante que nosotros nos guiemos en la palabra para poder pasar estos obstáculos, ¿no? Ahora, hay 6 beneficios que a través de la palabra podemos obtener. La palabra de Dios aviva y fortalece la fe. En Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Dice: el Espíritu Santo no aviva y fortalece la fe,
sin el uso de la palabra. Va junto, ¿no? Nosotros, cuando leemos la palabra y la guardamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que nos manifiesta a través de la palabra la voluntad de Dios, ¿no? Y dice así que en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No sé, tal vez cuando tal vez has tenido algún problema y te sientes derrotado y has pedido a Dios que te ilumine a través de su palabra o a través de, quieres una respuesta. Dice Deuteronomio 31, perdón, y cuando quieres una respuesta, y me gustaría compartirles algo. Hace 2, 3 días cuando estaba yo preparando esto, yo me sentía preocupado porque era mucho el tema y realmente me hacía yo líos, ¿no? Un poco. Y Dios me trajo una palabra y les quiero compartir, es de Deuteronomio 31:8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. No temas ni te desanimes. Así muchas veces Dios te va a llevar a través de una palabra, a través del Espíritu Santo, y te va a guiar acerca de tu problema, acerca de tu circunstancia. En 1 Corintios 2, 4, 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Podemos recibir 2 consejos, un consejo del mundo y un consejo de Dios, ¿no? Tal vez en el mismo problema alguien te pueda decir, ¿sabes qué? Mándala a volar, córtala, ya cambia la página. Pero en la palabra, a través de una palabra te puedo decir, como lo que les expliqué, ¿no? El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Y es por eso que tenemos que estar atentos al Espíritu. Y la palabra es quien nos guía hacia eso, ¿no? El segundo beneficio es, por la palabra, sabemos que Dios nos proporciona el Espíritu Santo. Y en Gálatas 3, 5, 7 dice, cuando Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿por qué lo hace? No en virtud del cumplimiento de la ley, sino por aceptar el mensaje de la fe. En la primera parte dice, cuando Dios les da su Espíritu. ¿A quién les da su Espíritu? A nosotros. Dice, y hace milagros entre ustedes porque lo hace no en virtud del cumplimiento de la ley, sino para aceptar el mensaje de la fe. Nosotros hemos aceptado el mensaje de la fe. Hemos proclamado a Cristo como nuestro Salvador. Pero yo quiero resaltar algo. Dice, cuando Dios les ha dado el Espíritu, y me gustaría preguntarle, ¿cuántos Espíritus Santos hay? Uno solo. En Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. El mismo Espíritu Santo que proclamó a Jesús y que dijo esa palabra, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. En Lucas 4:1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es el mismo Espíritu. En Hechos 10:38 nos dice, me refiero a Jesús de Nazaret,
como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es el mismo Espíritu que mora en nosotros. En Juan 15:26 nos dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿A quiénes va a enviar el Espíritu Santo? A nosotros. En Corintios 6:11 dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Realmente, el Espíritu que mora en nosotros es el mismo Espíritu que trabajó con Jesús. Y nos lo ha regalado, nos lo ha enviado a través de nuestra fe. Me gustaría que recordáramos que Jesús algún día nos dijo que las cosas iban a suceder dependiendo de nuestra fe. Así que confiemos y busquemos esa fe. En el punto 3 dice: la palabra de Dios crea y sustenta la vida. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué necesitas? Tal vez estés luchando por tener un mejor auto. Tal vez estés luchando por tener una mejor casa. Tal vez estés luchando por tener una mejor situación en general. Dice aquí: así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes lo necesitan. Si se dan cuenta, en este versículo dice: así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. Jesús nos dice que no nos afanemos por la comida y por la bebida. Y es verdad, ¿no? Pero es difícil también. Pero en la segunda parte dice: el mundo pagano anda tras todas esas cosas. Y yo quiero que imagines, el mundo pagano anda tras la comida y la bebida también. Pero yo quiero que imagines sobre qué cosas más anda el mundo pagano. Anda sobre las cosas que ofrece el mundo, no solamente por la comida y la bebida. Y Jesús contesta: pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe lo que necesitamos. Y seguramente Dios te va a dar lo que necesitas. Pero también hay veces estamos en lucha de cosas que no necesitamos. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La primera parte dice: el ladrón no viene más que a robar y matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? Y el ladrón te lleva a que mires las luces falsas. Recordemos, las cisternas que no retienen el agua. Y cuando nosotros nos fijamos en esas luces falsas, nos viene a robar, a matar y a destruir. Y dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A eso vino Cristo Jesús. Y la pregunta es: ¿quién ha venido a que tengas vida y la tengas en abundancia? ¿No oí? Ok, otra vez. ¿Quién ha venido a que tenga vidas y la tengas en abundancia? Ok. ¿Quién murió en la cruz
y resucitó al tercer día para que tengas vida y en abundancia. Si yo te vuelvo a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué me dirías? ¿Necesitas las cosas que andas luchando o necesitas a Cristo? En Juan 6:63 dice, el espíritu de vida da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Jesús nos dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Y luego dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Si recordamos a Salomón, cuando Dios le preguntó que qué quería, él solo le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Y lo bendijo con muchas cosas más. Dios sabe lo que necesitamos y nos va a dar conforme a nuestro corazón. El cuarto punto es, la palabra de Dios nos hará libres. En Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y les vuelvo a preguntar, ¿de qué nos libera? Nos libera del pecado. En Juan 8:31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si recordamos, si leemos igual Jeremías 2:13 dice, dos son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Recordamos en la semana pasada y la antepasada vimos este versículo. Y su pueblo cometió dos pecados. El haber abandonado a Dios fue uno. Pero cuando nosotros nos fijamos en esas cisternas falsas y nuestro anhelo está en ello y perdemos esas cosas, nos dan tristeza, nos dan miedo, nos dan angustia y es pecado. Y cuando Dios nos libera del pecado, también nos libera de los miedos, de las angustias, de los enojos. Así que por medio de la palabra nos enseña que también nos libera de todas esas cosas que también es pecado. Cuando tú empiezas a obtener esa libertad, estás ganando la batalla para obtener el gozo. La palabra es clave, el quinto punto, la palabra es clave para recibir la respuesta en la oración. ¿Qué debemos de hacer para obtener respuesta de nuestras oraciones? En Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero, si recuerdan lo que hemos estado viendo ahorita, cuando nosotros nos fijamos en las cosas del mundo, estamos dejando de permanecer en Cristo. Dejamos de vivir en espíritu. Así que esta palabra nos enseña que si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Recordemos que Dios es agua que da vida. En Jeremías 2:13 nos lo dice, es fuente de agua vida, fuente de agua viva.
La mejor forma de entender que la palabra de Jesús permanece en nosotros nos lo dice en Juan 15:5 y nos lo ejemplifica. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Si ponemos mucha atención a este versículo, nos dice que separados de Dios, de Jesús, no podemos hacer nada. Y así que si nosotros oramos, pero permanecemos en Él, ¿cómo orar eficazmente? Dice 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo pedir conforme a su voluntad? Si recordamos las cisternas rotas, si recordamos todo lo que hemos visto ahorita, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y me recuerda parte de mi vida, en mis inicios como cristiano. Tal vez orábamos de una manera distinta, ¿no? Y yo, por ponerles un ejemplo, tal vez si teníamos un problema con alguien y queríamos orar por él, por ese problema, y teníamos ese problema que a lo mejor esa persona le caíamos mal o nos hacía cosas, ¿no? Y en nuestra oración podíamos hacer: Padre, aléjanos de él, que no esté cerca de mí. A lo mejor podíamos hasta decir que le caiga una piedra, ¿no? Pero en medida que vamos creciendo en el Espíritu, tenemos que orar de una manera distinta y pedir por él. Pedir que con la misma misericordia que me vio a mí, lo vea a él. Y que si esa persona no lo conocía, que le diera la gracia de poder conocerlo. Y que Dios se pueda glorificar a través de esa persona. Y es cuando podemos pedir conforme a su voluntad y no conforme a la mía. Dios nos bendice porque hay veces que nos afanamos en pedir por las cosas que nosotros necesitamos. Y si se dan cuenta, aquí dice que pidamos conforme a su voluntad. Y tenemos que pedir por las cosas para que sea conforme a su voluntad. No conforme a lo que yo necesito, sino conforme a lo que Él necesita. Dice la palabra en punto 6, dice: la palabra de Dios es, por lo tanto, la fuente de gozo y grande y duradera. Si notamos, Salmos está llena de palabras de gozo. Y la palabra misma nos llena de gozo. En Salmos 1:1-3 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Definitivamente la palabra es una fuente de gozo cuando hacemos de la palabra que nos inspira en nuestra vida. En el Salmo 119:103 dice: cuán dulces son a mi palabra tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. Yo no sé, por ejemplo, si algún día has recibido una palabra de bendición y cuando se manifiesta esa palabra en tu vida, ves este salmo en esa palabra. En el Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hace tiempo, cuando yo llegué a Cristo, fue por un problema con mi hija, ¿no? Y yo me sentía angustiado y no sabía
la dirección que no sabía yo a qué hacer. Y este versículo nos lo dice, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y yo no sé, tal vez necesites una palabra como estas, pero yo sé que si tienes un problema, sin duda el Salmo 109 y 105 es de gran bendición. Todos estos puntos, los beneficios nos llevan a algo. La importancia de la palabra de Dios en la batalla por el gozo. Así que, hermanos, por favor, hagan de la palabra parte importante de su vida, porque Dios se manifiesta a través de ella. Este fue el estudio, la prédica, y me gustaría que oráramos, ¿no? Padre Santo, te doy gracias por estos momentos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú, Padre, estás aquí, Señor. Estás entre nosotros, Señor. Y hoy, Padre, te quiero pedir, Señor, porque cada uno de mis hermanos, Padre, busquen, Señor, en la palabra tu esencia, Señor. Que busquen, Padre, a través de lo que nos enseñas en tu palabra, Señor, lo que quieres de cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pido, Señor, que te manifiestes en ellos a través de tu palabra, Señor. Que tú, Padre, los guíes, los moldees, Padre. Pero sobre todo, Padre, que los lleves allá, Padre, a donde tú estás en tu gloria, Señor. Bendito seas, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y bendito seas, Padre, por este día y por lo que resta, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.